seguimos. Bien, así arrancamos con el último TP, ¿sí? Que van a entrar la primera parte solamente. Yo ya lo había publicado, ¿sí? De la parte de regresión y entrar en parcial. ¿Cómo se llama? La primera parte, sin intervalo y sin test, ¿sí? Todo lo que es, digamos, cálculo, estimación para la pendiente, para la ordenada, bueno, la recta estimada, la esperanza, ¿no? Estimada y, ¿qué más entra? El coeficiente de determinación, el coeficiente de correlación, bueno, el gráfico de dispersión y creo que nada más, no olvido de nada. Que de los problemas yo se los marqué en el mensaje que mandé en el TP9. Entonces, bueno, vamos a hacer el 3 que era un poquito más completo y yo le agregué más cosas como para completar con los temas. Esperen que me falta mi tía. Están llegando muy temprano. Ahí está. Bien, bien, bien. Bien, chicos. Bueno, entonces arrancamos. Bien, dice así, una empresa realiza un test de aptitud a todos los nuevos representantes de venta. La dirección tiene interés en saber en qué medida es capaz este test de predecir su éxito final. Bueno, les dan una tabla que muestra les muestra las muestras de las ventas semanales medias en miles de dólares y las puntuaciones obtenidas en el test de aptitud por una muestra aleatoria de 8 representantes, ¿sí? O sea que este 8 sería el N, ¿no? Tenemos 8 personas en las cuales le hacen, miden las ventas semanales y con qué puntuación, ¿sí? Y la unidad es en miles de dólares, ¿sí? Bueno, les dan estos datos también, ¿sí? Estos datos que sirven para hacer los cálculos, ¿está? Pero ustedes si no, ponen la... Ah, eso esperen. Ustedes pueden poner la calculadora en modo regresión, eso no sé si ya lo vieron, o de alguna app, cómo usar la calculadora o la app en modo regresión. ¿Eso ya lo pudieron ver de lo que está subido en la plataforma? ¿Eh? Sí, porque acá cambia un poquito cómo usar la calculadora. Yo no, bien. Bueno, esperen, entonces esperen, que vemos eso. Yo, por ejemplo, a ver, esperen, que eso me parece que no me descargué yo. Eh, esperen que no puedo salir de acá, que no sea compartiendo la pantalla. Ah, bueno, necesito pasar. A ver, esperen que yo no lo había descargado eso. El uso de calculadoras para el que lo descargamos. Así lo digo que me saca. Porque yo sé hacerlo con la que es como la mía y la calculadora que es como la mía o la que es la de la pantalla más grande. Después no sé con otros modelos. Acá y vamos haciendo la guía de descarga. Esperen que no me anda re lento la computadora, no va ni para atrás.
ustedes tienen a mano el descargado de ese archivo, pues yo no me deja, está muy trabada mi computadora. Bueno, volvamos a este. Yo les voy diciendo cómo es con mi calculadora. Yo tengo la que tiene la pantallita chiquitita, no sé el modelo, pero es la que tienen que, en el caso de, para hacer, buscar X barra y el S, ¿sí? Para las partes de estimaciones, yo tenía que apretar la tecla SD, ¿sí? Es ese modelo la mía. En este caso, ustedes tienen que ir a modo, la opción 3, que es red, ¿sí? Esperen que lo voy anotando acá. Esperen que esto es... Con mi calculadora es así. Yo tengo que ir a modo, red, la opción 3, ¿sí? Y después dice min, es la opción 1. Esta es la mía, ¿no? Esta es la que más sé porque es la que tengo. Entonces, pues para cargar los datos tienen que poner un dato, una teclita que es una coma y el otro dato, ¿sí? Acá va la coordenada X, ¿sí? El primer dato es la coordenada X, el segundo dato es la coordenada Y, ¿sí? Y después tienen que apretar M+, ¿sí? La teclita M+. La coma está al lado del M+, ¿sí? Donde está la tecla M+, al lado, para el lado izquierdo, está la tecla coma, ¿sí? Porque como en regresión lineal los datos son pares ordenados, ¿sí? Entonces tienen que respetar ese. Y después tienen que apretar Shift, Shift, la opción 1, y después tienen Shift, la opción 2. Shift, porque no me acuerdo cuál era cuál, porque una dice Zoom y la otra dice Bar. La que dice Zoom tienen todas las sumas, ¿sí? No me acuerdo cuál de las dos es, si es la 1 o la 2. La que dice Zoom, supongamos que sea la 1, no me acuerdo bien, están todas las sumas. Está la suma de los x al cuadrado, la suma de los y cuadrado y la suma de los x por y. ¿Está? Esos tres datos, ¿sí? Eso es lo que van a necesitar. Yo no sé si copiar. No, porque ya como les daban los datos, zafado. No lo tengo. Esperen que lo hacemos. ¿Cómo quieres? La suma de los x y cuadrado, la suma de los y cuadrado y la suma de los x por y. Eso es lo que necesitamos. Y con la otra van a obtener el x barra y el y barra, ¿sí? Y con esos 5 datos ustedes van a armar lo que es el SXX y el SY. Qué más difícil. Una vez teniendo eso, es difícil. En este problema, por suerte, nos daba todo. Todavía es más sencillo. No teníamos que hacer todo este criterio. Este y arriba. Ah, no lo sé. Como venía más. Profe, una consulta. Sí. Sí. Esta, como en la anterior, en el primer capítulo que teníamos un PDF con la calculadora estadística. ¿Hay un PDF con esto explicando? Porque yo no lo vi. Yo calculaba que sí por eso, pero no pude entrar porque no viste que se me trababa la computadora. Yo quiero creer que sí, que tiene que haber una explicación cómo usar la calculadora. ¿Dice algún nombre en especial? Para regresión, uso calculadora para regresión, o está todo en el mismo, en el otro de... No, en el otro no está, Ah, está solo para estadística. no, entonces tendría que haber otro. Pero a mí no me dejaba, no, estar recontra trabada la computadora. Porque tengo tanto abierto que se... tengo un lío. A ver, ahora voy a intentar de vuelta. O alguno de ustedes, si se puede fijar, que vea algo de regresión. En la parte de regresión tiene que estar, en esta parte. Aquí sí. Si alguno hace el favor, si le anda un poco más rápido la compu. Bueno, o sea, la calculadora les da todos estos datos. Estos tres de acá. Y bueno, el X barra y el Y barra. Lo que no me acuerdo yo es la opción. Pero eso, ustedes se van a dar cuenta enseguida. Si es la 1 o la 2.
con el otro modelo es mucho más sencillo. Ustedes con estos datos arman todo, ¿sí? Porque ¿quién era el SXX? ¿Sí? El SXX, ¿quién era? Era la suma, acá, la suma de los x cuadrado, ¿sí? Menos n veces x barra cuadrado, ¿está? Lo mismo con el i. Es lo mismo, pero con i. El s y i. Era esto, pero con i. Cuando lo tenemos ya es más fácil. Esto es lo mismo, pero con i. Y el SXY, es la suma de los x por y, ¿sí? Esto es todo forma. Menos n veces x barra por y barra. X barra. Ay, se me borró. Qué difícil. Y barra, y ponemos este, y después copiamos este, y aquí me lo. Ahí está, ¿sí? Ven que con estos 5 datos ustedes arman todo, ¿sí? Pero estas expresiones del SXX y el SXY hay que hacerlo, ¿sí? Hay que, ¿cómo es? Calcularlos. En el modelo del que es la pantalla gordita, ustedes creo que les aparece la opción RegLink o directamente creo que hay una más BX o algo o al revés, no me acuerdo, porque es al revés, B más AX o algo así tienen ustedes, ¿sí? En esa parte, en la que es la pantalla gorda. Entonces apretan esa, la que es una recta. No me acuerdo si está A más BX o B más AX, no me acuerdo cuál es cuál. Entonces cliquean ahí y les aparece en la pantalla una tabla que es para X y otra para Y, ¿sí? Entonces ahí cargan los datos de los datos observados. Cuando terminan de cargar eso ponen a C y después apretan Shift, creo que es la opción 1, en esa calculadora está la opción 1, y ahí le aparece, dice bar y zoom. Si apretan zoom, les aparecen todas estas. Zoom. Todas estas sumas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya está. Bueno, lo anotan todos estos datos con lo que es de la muestra. Ahí está, se copió copian, bueno, después sacan el x barra y el y barra y listo, ¿sí? Tienen, con este resumen de estos datos pueden calcular todo esto y con todos estos 3 datos, acá es por, no sé, quedó medio espaciado porque ahí bien más justo. Todo esto es multiplicar. Así, ¿sí? Con esto hacemos todo. Y yo creo que tiene que haber algo con respecto a... Si no, yo tengo de otra materia, ¿eh? Yo tengo de otra materia. De último, bueno, les doy eso y después buscamos de esta materia. Total, es muy similar. Para mostrarles, debe ser parecido. Yo una tonta no lo descargué, no lo vi, pero quizá está. Creo que sí. Acá, uso calculadora regresiva. Se los comparto. Yo tengo, claro. Ahí está. Ahí parece que pasaron el link. Ahí muestras, bien. Pero yo si no tengo esto, pero se lo subo también de último.
conseguí esto. Yo tengo aquí en otra materia. Está recheta. Vamos a ver acá. Acá están los modelos. Bueno, acá tengo estos 3 modelos. El cosito para compartir. Compartir la pantalla se me van un montón de cosas. Espero no encuentro nada. ¿Este qué es? Acá, bueno, acá está un poquito más grande. Yo esta es la que les decía, que ponen, esta es la que me decía el chico también creo, reg, después link, que yo lo tengo como reg, y después la opción 1, y después pone, shift 1 es la suma, y la 2 es lo que le da el X barra. Entonces con la suma, y después apretar esta teclita, ¿sí? Porque primero le dan la suma con los X, después apretan esta, y corren para los... Apretan esta, ¿sí? Que es la de la derecha, y apretan los de ahí. Y con esta, claro, hay que ir en modo Start y después apretar A más BX, ¿ven? Que es la tecla 2, dice ahí. Bueno, y después, cuando termina, bueno, cargan los datos porque ya les aparece la tabla X y la tabla Y, ¿sí? Cargan, bueno, lo que es X con X, lo que es Y con Y, Shift, la tecla 1 que es Start, y la parte Zoom les da toda la suma. Anotan todo eso y chao. Y con esta, Reg, que es la tecla 3, y después link, que es la 1 también. Cargan los datos, la tecla coma, que se encuentra a la izquierda. Claro, acá, es la coma está acá, ¿no? A la izquierda de más. Bueno, ponen. Y después para obtener las sumas, acá la obtienen diferente. RCL más A, que es la tecla roja. Bueno, ese es diferente, ese es lo que cambia de estos modelos. Y bueno, y ahí están todas las formas. Yo después se los comparto. Quédense tranquilos. Bueno, sigamos con esto. Así ya terminamos esta parte y hacemos el repaso. Bien, entonces les dice, bueno, estime la recta de regresión lineal para las ventas semanales con respecto a las puntuaciones del test de aptitud. Grafique los puntos y la recta estimada. Bien. Entonces, bueno, primero, ¿qué hacíamos con los problemas? Definíamos las variables, ¿está? Ambas variables. Uno era la puntuación en el test de aptitud del 10 representante y el otro era las ventas semanales medias. Está medido en miles de dólares del 10 representante, ¿está? Uno medía la venta semanal y el otro la puntuación. Bien. La recta estimada, ¿quién es? Le tengo que poner un sombrerito, no pongan sin sombrero. Es y sombrero, ¿sí? Beta 0 sombrero más beta 1 sombrero por X, ¿está? Esto es una recta. Ustedes si acá le reemplazan en el X, en vez de poner X, reemplazan por un valor, no es una recta, va a ser un punto, ¿está? Bien, entonces, ¿cómo obteníamos el beta 1 y el beta 0? El beta 0 depende de beta 1, entonces siempre conviene empezar por beta 1, que es la pendiente, ¿está? Beta 1 sombrero. Era el SXY sobre el SXX, ¿está? Pero acá nos daban el dato, ¿sí? Nos daban el dato. Acá hay una cosa. Si a ustedes les dice usar 4 decimales, ponen esto, ¿sí? Pero si les dice usar 3 decimales, van a redondear, ¿sí? 0,402, ¿está? ¿Sí? O si les piden menos decimales, cambiamos a O. Ahí está. O con 3 decimales. No, ¿está? Después, bueno, tenemos que calcular quién es el promedio de X y el promedio de Y. Pero es fácil. O cargamos los datos en la calculadora, como ya dijimos, o sumamos estos 8 datos y dividimos por 8. ¿Sí? Hacemos el promedio de X y después hacemos el promedio de Y, como quieran. Eso lo pueden hacer por separado, no implica.
este problema ya les digo, es fácil porque ya nos da todos los datos, el SXX, el SI, está fácil para hacer las cuentas. Bueno, y el beta 0, ¿quién era? Era el I barra menos beta 1 sombrero por X barra, ¿está? Entonces, bueno, reemplazo haciendo todas estas cuentas y me da esto, ¿sí? Bien, y si me pide con 3 decimales, ¿qué pongo? Menos 502, ¿no? Me pidiera con 3 decimales. Vamos a poner aparte. Bien, entonces mi recta estimada, fíjense que yo le dejo la X, ¿eh? Porque es una recta, ¿sí? No es un punto, ¿sí? Es el valor de lo que vale beta 0, ¿sí? La estimación de beta 0 y la estimación del beta 1, ¿está? Por X. Bien, entonces ahí terminamos una parte del primer ejercicio. Y después yo hice el gráfico de los puntos y la recta, bueno, con un programa, ¿no? Pero bueno, si ustedes lo hacen a mano, tienen que hacerlo con una escala conveniente, ¿está? Y graficar los puntos, ¿sí? La coordenada X, coordenada Y, punto. ¿Sí? El valor, la intersección entre el X y el Y, la intersección del X y Y, ¿sí? Y ubican los puntitos y después grafican la recta. Esta recta, ¿sí? Esta que calculamos acá, ¿está? Con el programa es más sencillo. Bien, y fíjense que la relación, ¿sí? ¿Cómo es la relación entre los puntos? O sea, si yo sin la recta, bueno, acá ya está incorporada la recta, pero si yo no tuviese la recta y tengo solo los puntos, yo veo que el patrón entre los puntos corresponde a un patrón lineal, ¿sí? Entonces puede ser a simple vista que el modelo es lineal, ¿está? A veces le pueden preguntar ese tipo de preguntas, ¿sí? Y después, bueno, cuando tengan calculada la recta, se la pueden graficar, si no, no, ¿eh? Hasta que no tengan hecha la recta, no la pueden graficar. Y después les dice, bueno, interprete la pendiente en términos del problema. Bueno, la pendiente, ¿quién es? ¿Sí? La interpretación dice que se puede considerar así, aumentar la puntuación del test en una unidad, las ventas semanales medias aumentan en este valor, ¿sí? Pero bueno, recuerden que también estaba medido en miles de dólares. O lo que se puede decir que es esto, que si un empleado obtiene un punto más que otro en el test de aptitud, la diferencia esperada en las ventas entre el primero y el segundo es aproximadamente 401,8 dólares, porque está en miles de dólares. ¿Sí? Y la parte C les dice, bueno, estime las ventas con este valor con 70 puntos, ¿sí? Y después hay que marcarlo en el gráfico. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A la recta estimada, ¿sí? Reemplazarla por el 70. O lo que es lo mismo, pensar que, bueno, si tengo el modelo de regresión lineal, ¿cuál era el modelo original? Era tener una observación I sub I, y es igual a un beta 0 más beta 1 por X más un epsilon, ¿sí? Si yo calculo la esperanza a esta observación, me va a quedar que ¿qué es? La esperanza me va a dar beta 0 más beta 1 por X, ¿sí? Porque la esperanza de los epsilon valía 0. ¿Tá? Entonces, si yo estimo eso, ¿sí? O sea, la esperanza del I en el valor observado estimado, me da el valor en 70, ¿sí? Reemplazar en la recta en 70, ¿tá? Bueno, ves ese valor. Y yo, bueno, del mismo gráfico que tenía antes, le agregué el puntito, ¿sí? En 70, que vale, para X70, el I valdría 16, ¿sí? Este es el 15, un poquito más arriba, ¿no? Este lo ubiqué a mano. ¿Está? Y bueno, y acá yo les agregué un par de preguntas más que vienen otros ejercicios también de regresión, como para completar un poquito toda esta parte, ¿sí? Dice, bueno, a partir del gráfico, ¿qué puede decir de la asociación entre ambas variables? ¿Observa una asociación positiva, negativa o ningún tipo de asociación lineal? Fíjense que acá los puntos, ven que es a medida que aumenta X, también van aumentando los Y, ¿sí? Entonces la relación se dice que es positiva, ¿está? Si fuese al revés, es negativa. ¿Qué valor me determina eso? El coeficiente de correlación, ¿sí? Y acá yo se los calculé, que es este. El SXY sobre SXX y SII, ¿sí? Hice las cuentas, me da esto, ¿está? Y es positivo, es chiquitito y positivo. Después tenemos otro coeficiente, que es el de determinación, que me mide la proporción de la variabilidad que se explica, total de la psi, que se explica por el modelo, ¿sí?
Bueno, ¿quién es el SRR? Ah, porque el R cuadrado es 1 menos SRR sobre II. ¿Ah? ¿El SRR quién es? El SII menos SXI cuadrado sobre SXX. ¿Sí? Entonces, bueno, todo haciendo cuentas. Por eso yo les digo que teniendo estos tres, el SI, el SXX y el SI, el SXX y el SXI, hacemos todos los cálculos de lo que nos pueden llegar a pedir. ¿Sí? Y bueno, acá hice las cuentas. ¿Cuánto me da el SRR? ¿Sí? Me dio esto. Después, bueno, habrá que verificar también las cuentas. Y después hago 1 menos el SRR sobre el SII. Y me dio esto, 0. Pero acá como la proporción lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, aproximadamente de el 66, si quieren, 0,2, ¿sí? por ciento de la variabilidad total de las II es explicada por el modelo. ¿Tá? Puedo decir eso. Y después podemos estimar a la varianza también. Que la varianza, ¿quién era? Era el SRR sobre N-2. ¿Sí? Este es el SRR, ¿sí? Fíjense que es el mismo de acá, el mismo que este, y lo dividimos por N-2. Recuerden que para todo en regresión lineal va a tener test student con... Disculpe, recién me voy a conectar. ¿Cómo es que se calculaba? Ah, acá está. Sí, eso lo teníamos acá abajo. Acá está. Acá tienen las tres. El SXX, el SI y el SXI. El SXX era la suma de los XI al cuadrado menos n veces. Ahí está. No de nada. Acá, ay, me perdí cuando dije de nada. Me perdí qué está diciendo. Es la suma de los xi cuadrado menos n veces x barra cuadrado. La de los i es lo mismo pero con i, ¿sí? La suma de los i cuadrado menos n veces i barra cuadrado. La suma de los x por i era la suma de los x por i menos n x barra por i, o bueno, yo lo invertí acá porque se acuerdan que se me había borrado el x barra. Pero bueno, es lo mismo porque el producto es conmutativo. Y bueno, este problema les daban todas esas sumas, pero si no, tienen que usar la calculadora para encontrarlo. ¿Qué más le pueden pedir? Le pueden pedir, bueno, la varianza, estimar la varianza, el coeficiente de determinación, el coeficiente de correlación. ¿Qué más le pueden pedir? Yo todo esto lo agregué, toda esta gente que agregué cosas como para que, bueno, calculemos y veamos todas las otras cosas que hay también con respecto, y que quizá también habían otros problemas y que bueno, yo junte todo con este, para ver todo junto en un problema, ¿sí? Cómo evaluar, ¿sí? Acá podemos poner con un X0 si quieren. La recta estimada en X0 igual a 70. Entonces, bueno, reemplazan donde dice X por 70. Esto sí es un valor numérico, y cuando lo representan es que el X vale 70 y después el I sombrero, ¿sí? Va a venir acá. ¿Qué más para decir de acá, esta parte de regresión? Bueno, usar la calculadora para obtener estos valores, si no nos lo dan. La calculadora, recuerden que no me dan estos datos directos, el SXX, el SI y el SXI no me lo da la calculadora. Me lo dan, a ver, esperen, voy a copiar acá, esto que me mandaron por chat, esperen, ahora lo vuelvo a compartir. Acá, a ver si lo puedo copiar. Sí. Esto me dijo un compañero que ¿cómo es? Estaba en la página. A mí si yo tengo muchas cosas abiertas, se me retraba. Y acá está. Yo después esto se lo subo, ¿sí? Y acá hay un videito que les explica cómo usar los datos para regresión. Acuérdense que la calculadora, ¿sí? Me da estos 5 datos, este resumen de 5 datos, ¿sí? Y yo con estos 5 datos tengo que armar estos otros 3, ¿está? ¿Sí? Estos 3 de acá, el SXX, el SI y el SXI, estos los tengo que armar, no me queda otra. Y me parece que a mí que la manera más fácil, en cuanto a las fórmulas para encontrar el SXX, el SI y el SXI, es esta, ¿sí? Teniendo esto. Porque hay más expresiones equivalentes sobre esto. Pero bueno, me parece que esta es como la más sencilla. Porque
directamente va de lo que se encuentra de lo que nos da la calculadora, reemplazamos directamente. Hay otros capaz que hay que poner algún N más o bueno, hay otras cositas más. Pero bueno, todas son equivalentes, ¿eh? De lo que hayan visto y que estén en apunte, de lo que tengan, son todas expresiones equivalentes. Yo siempre estoy acostumbrada a usar estas, ¿eh? Pero bueno, no quiere decir que las otras equivalentes no valen. Yo uso estas porque son las más directas. Fíjense que también para escribir el SRR lo busco de todos los datos que tengo, ¿sí? Siempre uso el SXY, el SXX y el SY. Con esos tres armamos todo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Y con este problema de regresión creo que abarcamos todos los temas que van a entrar al parcial. Recuerden que no entra ni intervalo ni test, ni para la pendiente ni para la ordenada. Lo que no dije nada son las hipótesis del modelo. Las hipótesis del modelo de regresión, ¿cuáles son? Ustedes tienen, pares de observaciones, ¿sí? Un X1, un Y1, un X2, un Y2, ¿sí? Así sucesivamente hasta encontrar, hasta N, ¿sí? Hasta el tamaño de la muestra, ¿sí? Y el modelo de regresión, ¿quiénes? Son los I sub I igual a beta 0 más beta 1 por XI más epsilon I. Estos beta 0 y beta 1 son constantes, números fijos, ¿sí? Y lo que es aleatorio es el epsilon, ¿tá? Entonces, ¿qué condiciones tienen que cumplir los epsilon? Tienen que tener esperanza 0, varianza constante, igual a sigma cuadrado, y los epsilon i tienen que ser independientes de epsilon j para todo i distinto de j, ¿sí? Tienen que ser independientes entre sí. Esas son las hipótesis del modelo para regresión lineal y para poder usar todo esto que hicimos, ¿sí? Me les puede preguntar cuáles son las hipótesis del modelo o algo referido a eso. Y si se le adicionara la hipótesis de normalidad, que los epsilon tienen distribución normal, con eso podemos hacer inferencias, intervalos y test. Pero hasta ahí llegamos nosotros, ¿sí? Eso no va a entrar para el parcial. Y vemos toda esta parte más. Bueno, ¿preguntas con respecto a esto? Sí, yo tengo una, profe. En el 12 habla de la variabilidad. La variabilidad, el R cuadrado cuenta, el coeficiente que me determina la variabilidad es sí, el de determinación. el R, claro, acá está. Sí, Listo. por eso le agregué al final a este problema, claro, la variabilidad que es, o si no de la varianza habla. ¿Cómo es que dice el 2? Porque dice, a partir del gráfico se intuye que el ajuste lineal es adecuado. ¿Qué magnitud podría calcular para evaluar cuánto de la variabilidad en las ventas se debe al precio fijado? Sí, la variabilidad que se explica por el modelo es el R cuadrado, es el coeficiente de determinación. ¿Y el SRR cómo lo SRR, calcula? acá está, ya se los di acá. SI. El SII menos el SXI cuadrado sobre SXX. Acá yo me adelanto, por eso yo les agregué a este mismo problema las otras preguntas que están en los otros problemas para no hacer todas las cuentas. Sí, está bien. Gracias. Redondeamos, ¿viste? En uno hice todo. ¿Sí? Sí, gracias. No me controlan las cuentas, porque yo me da desastre, pero bueno. ¿Sí? Y se dan como dice la proporción de la variabilidad, se dan porcentajes, ¿sí? De la variabilidad se explica por el modelo. ¿Cuándo es bueno el modelo? Cuando este valor es grande, cercano a 1, ¿sí? Es bueno cuando es cercano a 1. En este caso es un 60 por 66, acá tendría que ser 60. ¿No? Ahí le agregué un 6 de más. Y acá más o menos, ¿no? Sería, qué sé yo, un 80 es bueno, 90 es bueno, 60, bueno, habría que, igual por los puntos parecería como que sí, acá está más pegadito y a medida que aumenta como que se van dispersando, ¿no? Pero bueno, nos conformamos con que sí, que es bueno. Pero si es más cercano a 1 es mejor. Recuerden eso, que el R cuadrado es un valor positivo, ¿sí? Está entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1 está, mejor es, ¿sí? Tiene que ser. En cambio, el coeficiente de correlación puede tomar valores negativos, porque eso es lo que me va a dar si la relación entre las variables es positiva o negativa, ¿sí? Este puede ser negativo,
este puede ser negativo. En este caso nos da positivo porque la relación, la recta, la pendiente es positiva, ¿sí? Entonces, bueno, la relación es positiva. Pero este puede ser negativo también, y también, este ρ está entre -1 y 1. ¿Tá? Yo igual, bueno, le subo todo y que quédense tranquilos que está todo ahí. Lo que no puse nada de las hipótesis del modelo, que eso lo puedo agregar. Eso después se lo agrego a este archivo, entonces ahí tienen más o menos bien completito todo lo que sería esto de RP. Se los pongo abajo. Todo lo que agrego de lo que no estaría en el problema, de la resolución del problema, se los pongo abajo. Y esto de las explicaciones de cómo calcular las cosas. Eso que compartió el compañero, ¿lo pudieron ver? Este video de YouTube, que es la explicación. Porque esos tienen que manejar. No, profe. Me pueden mandar, ¿no? Ahí va. Se los pongo acá por el chat, porque igual yo lo dejo copiado ahí en el... Ay, no, esperen, porque lo tengo... Me cambia, no está para todos. Esperen, todos en público. ¿Me llega? ¿O a quién se lo manda? A todos. Ahí está. Me cambió el... Ahí. Ahí me vuelve a mandar, ¿sí? Según, bueno, eso es como dijimos antes, según el modelo que tenemos, ¿sí? Van a usar. Yo la que tengo, bueno, yo les puse ahí en el archivo de la que yo tenía, ¿sí? Que es el modelo, no me acuerdo el nombre, pero es el de la pantalla chiquitita, que tiene que poner reglin y cargar los datos con la teclita de la coma, que es la teclita que está a la izquierda del M+, ¿sí? Ponen la coordenada X, la comita, la coordenada Y y el M+. Y ese es un dato, porque ahora los datos son pares ordenados, ¿sí? Entonces hay que cargarlos como tal. Bueno, así van cargando todos los datos, lo ponen a C, Shift, la opción 1, que es la sum, y les da todas las sumas, la suma de los x cuadrado, la suma de los y cuadrado y la suma de los x por y. ¿Está? Entonces con esos tres datos, más el x barra y el y barra, pueden armar el sxx, el si y el sxy. ¿Está? Bueno, con eso armarían todo, el r cuadrado, el rojo, el beta 0, sombrero, el beta 1 sombrero, no se olviden de poner los sombreros, la recta estimada, ¿sí? Con todo eso arman todo. Todos los datos, bueno, que les puedan llegar a pedir. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Yo quiero saber, profe, si es acerca del parcial, si va a ser igual que el primero, así Sí, sí, múltiple, sí, no, sí, sí. múltiple choice creo que era, no me acuerdo bien. Sí, supongo que es el mismo estilo, digamos, que tiene algunos para completar, otros para rellenar, después otros para elegir opciones. Sí, va a ser parecido. Lo que no sé cuántos ejercicios van a hacer, porque como yo no tengo acceso, no sé cómo toman, no lo armo tampoco, lo arman las profesoras y no sé bien cuántos ejercicios les van a tomar, pero el estilo es el mismo. Algunos son para completar, otros para, ya tienen las opciones que ustedes eligen, ¿sí? Unos para completar, otros para elegir. Por eso ténganse todo a mano, si se fueron haciendo resúmenes. Les conseguí, hablando de resúmenes, les conseguí esto que tiene, a ver, esperen, ¿dónde lo tengo? Ahí, ¿dónde está? Esperen, a ver, esperen que lo abro. A ver si lo... No sé por qué, me sacó todo. Tengo rara, se me ve rara la pantalla, no sé qué toqué, que no puedo volver para atrás. Este lo voy a borrar. Este lo borro. Sí.
A ver, si yo les cambio, ahí, ¿lo ven esto? ¿Lo ven? Les Sí, conseguí. sí. Perfecto, buenísimo. Conseguí esto que es como un resumen de los casos, ¿sí? Cuando tienen, después también se lo subo, ¿sí? Esto es de otra profesora que estaba en la cátedra, ¿sí? Fichas de resumen, ¿ves? Intervalo y test, para 2 muestras, ¿ven? Entonces acá están todos los dibujitos y todas las, ¿ven? El test es para la diferencia de medias, ¿ves? Acá ven, cuando X es normal y el Y también, ¿sí? Y acá, bueno, que son independientes, varianzas conocidas. Primer caso, varianzas conocidas, ¿está? Se toma una muestra de la variable X, una muestra de la variable Y, el test de hipótesis, cómo es la H0, las tres opciones para la alternativa, ¿sí? ¿Quién es el estadístico de prueba? ¿Con qué distribución? Bajo H0, ¿sí? Acá recuerden que el delta 0 es el valor numérico que ustedes tengan, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Cuál es la zona de rechazo para cada caso? Los dibujitos, ¿sí? Que se corresponden para cada uno. Y el cálculo del valor P, ¿sí? Bueno, este es para, ahora son normales pero desconocidas. ¿Sí? ¿Lo viste? Normales, intervalo. Es este intervalo, perdón. Y les da el intervalito. ¿Ven? Les conseguí esto que se los puedo compartir. ¿Ven? Que está bueno. Que usar en cada caso. ¿Sí? Este es pareado, ¿no? Este es el caso de las pareadas. Cuando hay dependencia entre las variables. Acá este es cuando tiende una norma. Ojo, porque el caso pareado, cuando el n es grande, ¿sí? Y no me dice si la diferencia es normal, pero hay dependencia, tiende una normal. Yo creo que eso lo habíamos mencionado en un problema. Este es el intervalo. Para proporción, diferencia de proporciones, ¿sí? Este lo vimos hace poco también. Como es el intervalo y cómo era el test, que cambiaba. El estadístico de prueba es una cosa y la función pivote es otra. ¿Se acuerdan? Con este P sombrero, que bueno, lo escribían así. Yo creo que se los puse como la suma de los X y la suma de los Y. Pero es lo mismo, ¿no? Es X más Y. Porque yo llamo a la suma de las X y X, ¿sí? Y a la suma de las Y, acá le llaman Y. Es lo mismo, es equivalente. Bueno, acá les aclara quién es, el intervalo que queda distinto. Esto pues se lo subo como para que esto lo pueden tener ahí a mano el día del parcial, entonces pueden identificar más rápido los casos. Después acá tengo ejemplos, ¿sí? También, bueno, de la misma persona, también hay ejemplos como calcular para cada caso, ¿sí? Y esto les conseguí. Después tenemos, bueno, para hacer el repaso a algunos ejercicios, ¿sí? Si abro este, eso después se lo subo, Así que les conseguí. Bueno, entonces empecemos con intervalo, ¿no? Hagamos un repasito de intervalo. No tenía abierto el archivo. Muy bien. Intervalos para la media. ¿Sí? Bueno, acá está el cartelito este que les dice, no se olviden de definir las variables, mencionar el nivel, si es exacto o aproximado. Bueno, elegir el pivote y hay que decir siempre qué distribución tiene, ¿sí? Y acá hay, miren, y hasta hay un verdadero o falso. Eso si quieren lo podemos hacer. Acá tenemos, esto si quieren también se lo subo, ¿sí? Si quieren lo podemos charlar también, ¿sí? Veamos esas cosas, si se conoce qué distribución tiene, si se conozco el sigma o no, ¿sí? Para ver qué caso es, ¿está? Vamos a ir practicando eso y después se los dejo para que practiquen y después hacemos el verdadero o falso. Dice así, con base en pruebas exhaustivas se sabe que el límite de la elasticidad de un tipo de barra de acero está normalmente distribuido. Entonces, bien, tenemos distribución normal. Y ven que está bien explícito el sigma conocido. Bien. La muestra es un n grande, ¿sí?
y se obtuvo un problema, se tomó esta muestra de 41 y se obtuvo un promedio, un cierto promedio, así que son 8.000 libras. Entonces, a ver, ¿conozco la distribución de la variable? Sí. ¿Conozco la distribución de la variable? Sí, Bien. normal. Normal. Bien. ¿Conozco el sigma? Sí. Genial. O sea, ¿qué estadístico, perdón, función pivote, porque este es intervalo, ¿qué función pivote puedo usar en este caso? Z igual a X barra menos mu era sobre sigma sobre raíz de n, Sigma sobre raíz de, perfecto. ¿Con qué distribución? con distribución normal mu 25. Aproximadamente normal. El nivel, a ver, ¿qué va a ser? ¿Aproximado o exacto? ¿Y a quién? Para mí es exacto. Bien, bien, sí, es exacto. Más allá de que este n sea grande. ¿Por qué es exacto? Porque recuerdan que si ustedes tienen una combinación lineal de variables aleatorias que sean normales, y acá el sigma es conocido, ¿sí? Por eso hay un teorema que les dice que la distribución es normal, no es aproximadamente normal, es normal, ¿tá? No usan el TCL, ¿sí? Entonces, este es exacto, ¿tá? ¿Cuándo era, profe, que no, que era aproximadamente Cuando usas el teorema central del límite. Pero en este y no caso, conocí, y no conocía sigma, o sea, puede ser o no conoce sigma o conoce sigma, pero la variable no es normal. claro. Claro, primero te hacía una pregunta si la variable era normal, si era sí, era conozco, no conozco sigma, y el otro era si no, era que se aproximaba, ¿no? Algo así. Claro, el TCL se usa cuando la variable no es normal. Porque si la variable es normal, ya les digo, hay un teorema y un resultado que les dice que cualquier combinación lineal de variables aleatorias normales también es normal, ¿sí? Que es este caso que tenemos acá. Ahora, si la variable aleatoria no es normal, y para poder resolver, ¿sí? Ahí tenemos que usar el TCL, y bueno, para ello necesitamos ciertas condiciones, ¿no? La independencia, bueno, el n grande, si es para proporción, otras cosas más, ¿sí? Según el caso, se va incrementando las condiciones. Bueno, ¿está? Ese caso es este. Sigma conocido, distribución normal, nivel exacto, ¿sí? Y la función pivote tiene distribución normal 0, 1. Ahí yo escuché que decían 25, algo con el valor. No, cuando ustedes están, porque les queda la función pivote como si fuese una estandarización, ¿sí? Entonces tiene normal 0, 1, distribución normal 0, 1. A ver el 2, ¿qué pasa con el 2? Seguimos con el mismo tema. Se sabe que el límite de la elasticidad de un tipo de barra de acero está normalmente distribuido. Bueno, seguimos con las 41 barras, ¿sí? Y se obtuvo un promedio límite de 8.000 y un desvío de 25. A ver, es el mismo. Y les pregunta, bueno, si es exacto o aproximado. Yo lo que haría es esta pregunta ponerla, a ver, espera, vamos a modificarlo. El mismo problema. Yo se la pondré acá. No. Bien. No, fíjense esto. Acá les dice, se realizó una muestra de 41 barras, ¿sí? Y se obtuvo un promedio y un desvío. ¿Pero este desvío qué es? ¿El verdadero o el muestral? El muestral. Es el muestral. Entonces, ¿qué función pivote va a tener y con qué distribución? La de student, ¿no era? Student, claro, va a ser x barra menos mu sobre s raíz de n. Porque este 25 es el s. ¿Está? Igual es exacto, va a ser exacto, ¿sí? Yo se los marco, pero va a ser exacto. El aproximado es cuando usan el TCL, acá no se usa el TCL, ¿está? Porque, bueno, y este es student, ¿está? Y a ver capaz que acá le cambió.
dice, interesa analizar el límite de elasticidad de un tipo de barra de acero en una muestra de 41 barras, ¿sí? Se obtuvo un promedio del límite de elasticidad de 8.000 libras y un desvío de 25. Bueno, calcular el intervalo, bueno, y si es, podríamos preguntar si el nivel es exacto o aproximado también acá, ¿no? Fíjense que en este 3 no les dice que es normal, no les dice que es normal. Y estos datos son de la muestra. Este 8.000 y este 25 aparece después, ¿no? Como que es de la muestra. Entonces acá tendríamos, este sería el X barra, este sería el S, ¿sí? Y el N grande. Hay independencia, ¿sí? Entonces vamos a usar la función pivote, X barra menos mu, S sobre raíz de N, que es el mismo función pivote que en el 2, pero acá, como no nos dice que la variable 3 es normal, pero el N es grande, mayor a 30, y hay independencia, vamos a poder usar el TCL. Acá sí, tiende una norma, ¿sí? ¿Se dan cuenta en estos 3 casos cómo un poquito del enunciado, cómo cambia? ¿Sí? ¿Se observa eso? Está bueno porque Sí, es el mismo problema, ¿sí? Y se puede para aplicar para los distintos casos. ¿Sí? Me faltaría hacer las cuentas. Yo esto después se lo subo si quieren para practicar. Y acá profe, dice, yo tengo una duda con lo del n grande, sí, porque siempre va a ser n mayor que 30 que es grande, porque en algunos había n mayor que 80, n mayor que no, sé, otro número. claro, vos para poder usar el teorema con un n mayor a 30 te alcanza, ¿sí? Salvo en el caso de proporción que tenés que ver si se satisfacen otras condiciones también, ¿sí? Hacer NP y n por 1 menos p también, si es mayor a 10, tenés que ver también. N grande, p chico y después esas condiciones. Pero después en los otros problemas, si no conoces la distribución y hay independencia, con un n grande ya está. N mayor a 30 ya está. Sí, vos podés tener cualquier n mayor a 30, 80, 90, 100, qué sé yo, 1000, ¿m? cualquier cosa. Ok, entonces siempre trato de tomar como referencia que sea n mayor que 30. Claro. Y que la distribución no sea normal, como el caso, como este caso el 3, porque fíjate que en el 1 y en el 2 no se usa TCL. Ah, claro, eso era, claro, sí, sí, Para ya poder entendí. usar TCL, la variable aleatoria no tiene que tener distribución normal. ¿M? No tengo que conocer la distribución, o que no sea normal directamente, porque vos podés usar el TCL cuando tenés una variable aleatoria exponencial, puedes usar, con n grande se puede usar. Tenés una Poisson con n grande, puedes usar, que son los casos particulares. Lambda grande, perdón, puedes usar. ¿Qué más? Bueno, puedes usar con varios casos también. Eh, ¿Qué otras distribuciones más ven? Ven la exponencial, ven la uniforme también, se usa TCL, con n grande también. O sea, no tiene que ser, no, para poder usar el TCL, la variable aleatoria no tiene que tener distribución normal, porque si no estás en estos casos. Más allá que la n sea grande, estás en estos dos. Tenés distribución normal o puede ser la función pivote, o va a depender de si conozco o no sigma. Si conozco sigma va a tener distribución normal y si no conozco sigma va a tener test tube, ¿está? ¿Mm? O sea, acá está resumido en estos problemas, toda esa información. Bien, a ver si pensamos, a ver el que sigue. Dice, elija la respuesta correcta y justifique. A ver, dice, una caja contiene 10.000 clavos. Se sabe que el diámetro de los clavos sigue una distribución normal con este desvío, ¿sí? Se elige una muestra aleatoria de 150 clavos y su media muestral da 10 milímetros. Entonces, este intervalo, que es 10 menos 1,96, 0,24 sobre 150, y en el otro, bueno, pone lo mismo, pero con más. Es un intervalo del 95% para la media de los 150 clavos o para la media de los 10.000 clavos. A ver, ¿cuál será la correcta? ¿La A o la B? La A, perdón, la B. ¿Por? Ese menos 1,96. Por eso, ¿no es lo de el Z de 1 menos Claro, este es alfa? el Z alfa. De, Bien. Este
es el desvío, 0,25, este es el n, ¿sí? Pero, o sea, la pregunta es esta. ¿Se entiende la pregunta? Cuando uno calcula un intervalo de confianza, ¿para quién calcula el intervalo de confianza? Nosotros ponemos IC de mu, ¿no? Ponemos. ¿Y ese mu quién es? Ese mu, ¿qué es? Es la media verdadera, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Intervalos de confianza para la verdadera media, ¿sí? De la población, ¿está? Entonces, nosotros, a ver, acá lo que pregunta es eso. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Intervalo de confianza para qué? Para la media de los 150 clavos, que sería la media muestral. O para la media de los 10.000 clavos. ¿Para quién hacemos el intervalo? Los 10.000. ¿Para qué media? ¿Para la muestral o para la verdadera? Esta sería la muestral y esta sería la verdadera, ¿no? Por eso es la B, lo que vos decías, ¿sí? Porque nosotros hacemos intervalo de confianza para la verdadera media, ¿sí? De la población, ¿tá? Y la verdadera media de la población es para los 10.000 clavos, ¿sí? Esta es la media muestral. ¿Sí? Pues yo tomo, de estos 10.000 clavos, tomo una muestra de 150, ¿tá? Esta es la muestra. Obtuve esta media, que es 10, y nada, el desvío no lo tengo porque me daba en el verdadero, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora sí. Bien, o sea, es la B. Está bien, perfecto. Es esta. Bien, a ver esta. Bueno, esta para pensar. Dice así: el error de estimación de un intervalo para la media es siempre mayor a la longitud del mismo intervalo de confianza. A ver esta. Dice, el error de estimación de un intervalo para la media es siempre mayor a la longitud del mismo intervalo de confianza. ¿Es falsa o es verdadera? Creo que falsa, no tiene que ser mayor o menor. O sea, no debería estar dentro del ¿Cuál era el error intervalo. de estimación? La Esos longitud. no eran los errores de tipo 1 y 2 que No es tipo. cuando... No, porque eso es para test. Estamos en intervalo. Esto es todo de intervalo. Ah, me confundí. Bien. Era el Z alfa sobre 2, Era, el margen de error. claro, era la longitud sobre 2, ¿se acuerdan? El error de Sí, estimación era menor a la longitud sobre 2. Y la longitud es L. Entonces, ¿cuál es más chico? ¿Es la longitud o el error de estimación? El error. El error es más chico. Entonces, mentira, esta es falsa, porque me dice que es mayor a la longitud. Esta es falsa. ¿Sí? ¿Se ve? El error de estimación es la longitud sobre 2 y la longitud es L. Entonces, L sobre 2 es más chico que L, ¿sí? Si llamamos L a la longitud, ¿no? El intervalo. ¿Está? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? sí, profe. Bien. Ahora acá otro más. A ver, esperen que leo qué dice. Sí, sí, bien. La longitud de un intervalo de confianza para la media aumenta si aumenta el tamaño de la muestra. A ver, ¿cómo es la longitud con respecto al n? La longitud, a ver, veamos. A ver si podemos pensar. Supongamos que tenemos la longitud, bueno, según el caso, ¿no? Acá no nos dice cuál es el caso, pero la longitud era 2 veces, ¿sí? El valor crítico era 2 por el valor crítico, según el caso, ¿sí? Crítico por el desvío, puede ser muestral o el verdadero, sobre, bueno, voy a poner, sobre el desvío, sobre, ¿sí? Raíz de n, me voy a poner así, raíz de n. Esto es para pensarlo, ¿no? Entonces, si me dice que el n, ¿cómo era que aumentaba? Si aumenta el n, ¿cómo es la longitud? ¿Más chica o más grande? ¿No? Esta era la longitud, ¿no? De un intervalo, bueno, va a depender el caso, ¿no?
El valor crítico va a depender del caso, si conozco o no, si es normal la distribución, conozco sigma o no, porque el desvío va a ser S o sigma, ¿sí? Acá va a ser Z o T, ¿sí? Eso lo dejamos así bien genérico. El valor crítico por el desvío sobre raíz de n, ¿tá? Si el n aumenta, ¿cómo es la longitud? Ojo que está acá dividiendo. El n está abajo, está en el denominador. Entonces, ¿cómo es? ¿La longitud aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Si el n aumenta, la longitud disminuye. Entonces esta también es falsa. ¿Sí? ¿Está? A medida que el n aumenta, esto disminuye. El cociente este disminuye. Bien. Porque es inversamente proporcional al n. ¿Está? Bien. Y en el C, ¿qué me dicen? La longitud de un intervalo de confianza para la media disminuye si aumenta el nivel de confianza. A ver, ¿qué pasa? Si aumenta el nivel, acá cambio. Acá me está preguntando sobre el nivel. ¿Qué pasa con el nivel? A ver si lo copio. Entonces, el valor crítico. Acá el valor crítico, bueno, que es el que depende, del alfa sobre 2. ¿Ah? ¿Qué pasa? Me dice, si aumenta el nivel, me dice que disminuye. El intervalo disminuye si aumento el nivel. ¿Será verdad? ¿Qué pasa si aumento el nivel? ¿Cómo es la longitud? Mayor. Claro, la longitud es mayor, sí. ¿Se dan cuenta por qué? A ver, esperen que... Si les comparto este de los dibujitos. A ver, esperen. A ver, no hay grafiquito de intervalo. Pero bueno, nos podemos ayudar con esto. Acá hay uno que tiene T alfa. Bueno, vamos a ver, les comparto. Dejo de compartir, les comparto uno que tengo un dibujito. Acá. Nos sirve como para interpretar, no porque sea este caso de T. ¿Sí? Acá encontré uno que tiene T alfa, ¿sí? Este puntito amarillo, bueno, es el valor crítico con T alfa sobre 2. En este caso es genérico, no es T. Pero bueno, lo pensamos con el T. Y este es menos T alfa sobre 2, ¿está? Este amarillito de acá es este, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si acá adentro hay área 1 menos alfa. Si yo aumento el nivel, ¿qué pasa? Este puntito amarillo se me corre un poquito para acá y este para acá. Aumenta la longitud, ¿está? Si yo cambio el alfa, ¿está? ¿Por qué? Porque si yo aumento el nivel, o sea, 1 menos alfa es más grande. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Si 1 menos alfa es más grande, quiere decir porque el alfa es más chico, ¿sí? Si el alfa es más chico, ¿sí? Yo tengo de este lado, ¿sí? La cola se me achica, ¿sí? Me hace un área derecha más chica, ¿se entiende eso? Estoy confundiendo más capaz. Sí. ¿Está? Bueno. Entonces eran todas falsas. ¿Ah? Bueno, aumenta en realidad. La longitud aumenta. Ah, no, me dice. No, se aumenta el nivel también. La longitud. Claro, la longitud aumenta. Bien. Genial, bueno. No voy a guardar. ¿Qué más les traje para practicar? De test les traje. Traje de test también. Me parece que primero tengo que abrir y después... No, tengo que abrir y después me aparece para compartir. Está medio recta. De test. Bien. Bien. Bueno, acá también hay otro verdadero o falso. Dice, dadas las siguientes afirmaciones, explique si son verdaderas o falsas.
Dice, el p-valor es 0,02. Entonces la hipótesis nula se rechaza con este valor. ¿Esta es verdadera o falsa? Acá es para comparar el p-valor con el alfa, ¿sí? Recuerdan que el p-valor era el mínimo valor con el cual rechazaba, ¿sí? Entonces, si el p-valor es 0,02, ¿yo puedo rechazar o no con este alfa? Tendría que comparar el p-valor, comparar con el alfa, ¿no? Entonces, ¿y cuándo rechazaba? El p-valor, ¿cómo tenía que ser con respecto al alfa para poder rechazar? En menor. Tiene que ser menor. ¿Y es menor en este caso? Y es menor, sí, el 0,02 más chico que el 0,05. Entonces esta es verdadera. ¿Está? Esta es verdadera. Acá dice, la otra dice, si el p-valor es 0,02, entonces la hipótesis nula se rechaza con alfa 0,01. Acá, ¿cómo es el p-valor? Más grande Más grande. el alfa. Entonces acá no rechazo. Esta es falsa, no puedo rechazar. ¿Sí? ¿Está? Bien. A ver qué dice. Elija la respuesta correcta justificando su elección. Dice, tenemos un intervalo de confianza, el 95% para mu, y me da 1,2 el extremo inferior y 2 el extremo superior. Con base a los datos a partir de los cuales se construye el intervalo de confianza, alguien quiere probar estas hipótesis, que mu es 1 contra distinto, ¿sí? O sea, acá tenemos que ver la relación intervalo-test, ¿no? Entonces, el p-valor, ¿cómo será? ¿Mayor a 0,05 o menor o igual a 0,05? A ver, ¿cómo será? ¿Cómo era la relación intervalo-test? Fíjense que yo tengo que comparar, ¿sí? Cuando yo o sea, tengo un intervalo de confianza al 95%. Entonces, el nivel de significancia para este test debería ser el 0,05, ¿sí? Para que la suma entre los dos me dé 1. ¿tá? Tengo el test bilateral, ¿sí? Y el intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo era la regla de decisión? Si el valor del contraste, o sea que en este caso es 1, pertenecía al intervalo de confianza, ¿qué pasaba? Si pertenece al intervalo, no rechazo, ¿sí? Y si no pertenecía al intervalo, rechazaba, ¿está? Entonces el 1, vemos que no está en el intervalo, ¿sí? El 1 no pertenece al intervalo. Entonces, puedo rechazar. Entonces, si puedo rechazar, ¿qué puedo decir del p-valor? Yo con un nivel del 0,05, con un alfa del 0,05, puedo rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Porque el 1 no pertenece al intervalo de confianza para mu, del 95%. ¿Está? ¿Sí? Esa sería mi conclusión. Yo con un alfa de 0,05 rechazo la hipótesis nula porque el 1 no pertenece al intervalo de confianza al 95%. Entonces, Entonces el p-valor tiene que ser menor o igual. Menor o igual. el p-valor tiene que ser menor o igual. Entonces esta es la verdadera. Perfecto. Bien. Muy bien. ¿No viste? No, este hay que hacerlo. Este hay que hacerlo. Porque dice, un fabricante de computadoras quiere establecer que el tiempo medio para ensamblar una nueva computadora de escritorio es menor a 2 horas. Formule las hipótesis. Alternativa, ¿no? ¿Qué tipo de error se podría cometer si fuera esto? Explica el texto. Ah, no, nada. Esto también es teórico. Porque te dice, bueno, ¿cuáles son las hipótesis? La nula, ¿cuál va a ser? Mu. Tengo que probar que sea menor a 2. Entonces tengo que poner mu. ¿Qué te tengo que probar? Mu igual a 2 contra versus la alternativa. Tengo que probar que es menor, ¿sí? Entonces la alternativa menor que 2. Menor que 2. ¿Ah? Estas son mis hipótesis. Bien. Ahora, ¿qué error se puede cometer si el verdadero mu es 1,9? Si es 1,9 es más chico que 2, o sea, estaría acá cumpliéndose la alternativa. Entonces, ¿qué tipo de error puedo cometer? ¿El 1 o el 2? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál cometo?
Que no se rechace. La que no rechazo, el error de tipo 2, ¿no? Aceptarla cuando es falsa. ¿Qué puedo hacer? Aceptar esta cuando en realidad es falsa, porque el mu valía 1,2, ¿está? Bien. Y esta, si el mu vale 2, Error 1. claro, rechazarla, decir que no vale cuando en realidad era verdadera. Bien. Muy bien. Eso vamos bien con los errores. No, este hay que hacerlo. Este hay que hacerlo, porque este no es así de teórico para charlar. Dice así, un estudio, pero lo que podemos charlar es, bueno, cuál es el estadístico prueba, con qué distribución, cuáles son las hipótesis, y bueno, y después ustedes hacen, les dejo, se los mando para que ustedes hagan las cuentas. Dice, un estudio señala que 16 de 200 tractores producidos en una línea de ensamble requirieron ajustes antes de embarcarse, mientras que lo mismo fue cierto para 14 de 400 tractores en otra línea de ensamble. Dice, ¿esto apoya la afirmación de que la segunda línea de producción es mejor? Disculpen que se me descartó mi... Se despertó... Ah, esperen que la ayude a vestirse. Difícil. Bueno. Acá. Fíjense que qué caso es, a ver, si se dan cuenta. ¿Qué caso es? Tienen dos líneas de ensamble, ¿sí? Tienen dos líneas diferentes, ¿está? Una tiene 16 de 200 tractores que cumplen cierta condición y la otra tiene 14 de 400. ¿Esos datos qué serían? Quiero ver si la segunda línea es mejor, de producción es mejor. Binomial. Claro, diferencia de proporciones, sí. Son los casos de binomial que tengo dos. Entonces tengo diferencia de proporción. Entonces, ¿cuál va a ser? Quieren ver que la segunda sea mejor que la primera. Pero, ojo, porque acá el mejor significa el que requiera menos ajustes, ¿sí? ¿No? Porque uno cuando produce algo, ¿qué quiere? Que lo que produce sea bueno, ¿no? Que requiera menos, ¿cómo se llama? Reparaciones, menos cantidad de reparaciones. A mí me dice que la segunda tiene que ser mejor, ¿sí? Tiene que tener menos reparación, la segunda tiene que tener menos reparaciones que la primera, ¿sí? Bien. Y yo lo que mido es eso, es la cantidad de ajustes antes de desembarcar, ¿no? ¿Cuántos tractores voy a analizar que requieran ajustes, ¿no? Antes de embarcarse? Entonces, ¿cuál va a ser mejor? ¿Cómo plantearían las hipótesis? Supónganse que yo llamo P, en realidad, bueno, defino las variables X a la cantidad de tractores que son producidos por la línea de producción 1 que requieren ajuste antes de embarcarse.
y la otra para la otra línea, ¿no? La Y sería la otra línea. Entonces voy a llamar PX y PY, ¿no? Voy a tener un P, la probabilidad del éxito para la variable X, y PY es la probabilidad de éxito para la variable Y. Entonces, si yo quiero que la segunda sea mejor que la primera, ¿cómo plantearían esa hipótesis? Eso me está diciendo el dato de la alternativa, ¿no? Entonces, ¿cómo la plantearían? Y mejor dijimos que era la que requiera menor cantidad de ajustes. O sea que PI tiene que ser más chico que PX, ¿no? Para que sea mejor, tengo que tener PI, ¿sí?, menor a PX, ¿sí? Entonces de acá yo desprendo, puedo tener PI, la diferencia menos PX menor a 0, o puedo plantear las hipótesis PX menos PI al revés, mayor a 0, ¿está? ¿Sí? Lo puedo plantear la alternativa de esta forma o de esta otra. Recuerden que según como ustedes definan las variables, ¿sí?, después en ese orden va a tener que aparecer en el estadístico de prueba. Si yo pongo primero Y, después X, tengo que poner en el estadístico de prueba, tengo que poner, en este caso, si yo defino así, PI primero y después PX, tengo que poner I barra menos X barra, o P, bueno, P sombrero I, P sombrero X menos 0 sobre, ¿sí? P sombrero, 1 menos P sombrero, 1n más 1m, ¿no? Todo eso raíz. Y que tiene una normal 0,1, ¿está? Y si yo defino así, tengo que poner al revés. P sombrero X menos P sombrero Y menos 0 sobre, bueno, la raíz del P sombrero, 1 menos P sombrero, por 1n más 1m, ¿sí? Todo eso raíz, ¿está? Y eso también tiende a la normal 0,1, ¿está? Lo que cambia es en el orden en que yo pongo los P sombreros. ¿Cuál pongo primero, si el Y o el X? ¿Sí? Según cómo yo defino la hipótesis. ¿Estamos? Esto equivale. ¿Sí? Bien. Esto dice así. Se quiere comparar la rapidez de dos modelos de impresora. Tenemos una A y una B. Los de la compañía A sostienen que su modelo es más de 5 segundos más rápido. Está medio feo redactado. O sea, 5 segundos más rápidos que la B. La A supuestamente es más rápida que la B. Respecto, bueno, a tiempos medios de impresión. Se mide el tiempo de la impresión de los dos modelos sobre una serie de 8 plantillas estándar y los resultados aparecen en la tabla siguiente. Hasta acá. Ahí toman la diferencia. Utiliza un test adecuado para comparar si este estudio confirma la información de la compañía A. Suponga que la diferencia de los tiempos es normal, bueno, y decida con este test, con este alfa, con este nivel, y después construya para la diferencia. Bien, bueno. A ver. La rapidez de los dos modelos. Ah, bien. Entonces se toma una plantilla, ¿tá?, y se mide la velocidad con que se imprimió, con esta impresora y con esta otra, ¿está? A esta otra plantilla se mide la velocidad, bueno, con la que se imprime, la velocidad de rapidez, bueno, con la que se imprime con el modelo A y después con el modelo B, ¿sí? La impresión, y así sucesivamente. Entonces fíjense que a la misma plantilla se le está midiendo con dos modelos de impresión, ¿sí? Entonces, bueno, es el caso pareado, ¿está? ¿Cómo? Ahí acá les dice el orden, bueno, X menos Y hay que hacer, X menos Y, la A menos la B. Y si yo quiero ver que la A es más rápida que la B, es más de 5, ¿cómo plantearían eso? Mu X
menos muy, ¿cómo es? Mayor a 5 tiene que ser. Es más rápida. ¿Cómo plantearían las hipótesis? Mu X menos mu Y, ¿cómo es? O mu A, si quieren, mu B, como quieran llamarla. Pues yo tengo que hacer esta diferencia. X menos Y, me la dicen en el cuadrito, por eso yo lo planteo de esa forma, ¿no? A ver cómo lo harían. Mu X más 5 A 5, mayor a mu Y. o sea, mu X menos mu Y mayor a 5. Entonces unilateral a derecha. Claro. Claro, está bien. ¿Sí? Entonces, bueno, acá, porque la velocidad tiene que ser más grande, más rápida la de A. ¿Mm? Bueno, y después, bueno, calculan acá las diferencias. Ah, guarda, guarda. Al ser más rápido, guarda acá. No, acá me di cuenta de algo. Esperen. ¿Por qué X mide el tiempo que tarda en imprimir la impresora A y el Y es el tiempo que tarda la impresora B? El de X tendría que ser más Claro. chico. Si la A es más rápida, el tiempo es menor. Entonces yo tengo que decir que mu X menos mu Y es menor a menos 5. ¿Se entiende? Sí. Sí me quedaría. Ahí quedó. No, ¿no sería menor a 5? No, a menos 5. No, a menos 5. Ahora te digo por qué. Bueno, acá igual sería Estás menos 5. estás restando, entonces te queda el menos adelante del más Claro. grande. No, la alternativa era con. Hablo de la velocidad. La velocidad tiene que ser más chica. Bueno, ponemos la alternativa solamente, la otra es con el igual, ¿sí? Porque yo, o sea, pues yo lo puedo pensar así. La velocidad, o sea, la mu de I, ¿sí? La velocidad tiene que ser, si yo lo podría plantear al revés, menos mu X, ¿sí? Mu I menos mu X, ¿sí? Pensado como mayor. ¿Sí? La velocidad del I menos la del X Mayor a 5. mayor a 5, claro. Entonces, puse menor. ¿Sí? Mayor a 5. Entonces está, cuando yo despejo de esta, porque a veces es más fácil pensarlo de una forma y después, bueno, lo hacen equivalente, ¿no? Siempre tienen este recurso, ¿sí? Es equivalente a esta, ¿no? Pero como acá le hacen X menos Y, la van a tener que hacer de esta forma, ¿está? Porque, bueno, les pusieron esto. ¿Sí? Ustedes tienen que usar esta, la que está pintada, porque, bueno, es lo que les ponen acá como tienen que hacer la diferencia. Si a ustedes no les dijeran nada, la hacen como quieren. ¿Sí? Ojo acá, porque este es engañoso, porque uno en principio pensaría que era, nosotros dijimos, bueno, mayor a 5, pero fíjense que habla del tiempo de impresión, y si yo quiero que sea más rápido, el tiempo de impresión es más chico, es menor, ¿sí? Es como, en el contexto, a veces se confunde, digamos. ¿No? Está bueno ese para... Tienen que prestar mucha atención. Mucha atención. Y acá sí tengo resueltos. Tengo un par resueltos. Ahora les comparto, ¿sí? Lo que les encontré resueltos. Y bueno, y eso que charlamos como para, bueno, ir practicando cómo plantear las cosas. Que a veces es lo más difícil, quién es el estadístico, quién. En ese caso, creo que dijimos que era el caso pareado, ¿no? Ese de la velocidad era caso pareado, que
tengo que hacer esas diferencias y suponer normalidad, ¿no? Eso lo habíamos dicho medio al pasar, pero lo habíamos dicho. Acá, bueno, acá tenemos resuelto. Tenemos 24 animales de laboratorio con deficiencia en vitamina D, fueron divididos en dos grupos iguales. Un grupo 1 recibe un tratamiento, ¿sí? Que le dan una vitamina D, y al segundo no le dan nada, ¿sí? No le dan tratamiento. Entonces, bueno, fíjense que tengo 24 animales y los divido en dos grupos. O sea, tengo 12 de un lado y 12 del otro, ¿está? Pero a los dos grupos se les da cosas distintas. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir ¿cómo es la relación? Se cortó. Es inestable. Ay, porque, a ver, ¿se escucha bien ahora? ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Porque dice que tengo internet inestable. Capaz que ahora se arregló. ¿Me escuchan? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Avísenme, si no se escucha. Ahí, puse otro.